el Medio Oriente mientras se advierte acerca de la delicada situación humanitaria también adentro de la Franja de Gaza, donde hay más de 2.200.000 personas que malviven. La decisión del gobierno de Israel de pedirle a 1 millón de personas que se retiren de ese lugar, que se alejen de la zona que iba a ser bombardeada. Hasta el momento, por lo que se sabe, no hay incursiones terrestres, pero vamos a actualizar el conflicto, Roxy, ¿no? Así es, estamos directamente en contacto con nuestros enviados especiales, Federico Tolchinki, Mauro Terencio. Bueno, Federico, ¿cómo estás? Buen mediodía. Contanos a dónde estás ahora después de haber visitado esta mañana lo que es la zona de máxima tensión, allí precisamente donde se produjeron los primeros ataques. Bueno, buen mediodía, Roxy, buen mediodía, Petete. Estamos en el centro de Israel, en una ruta. Acá nos encontró el viaje, una autopista cualquiera de Israel. En estos días de tensión, en estos días de ansiedad, a horas de la llegada a Israel del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que viene a expresar su apoyo a Israel y también a analizar, a debatir con el gobierno israelí cuáles serían las próximas acciones bajo la ominosa amenaza de Irán, que dijo que podría atacar Irán directamente a Israel. Recordamos que el grupo Hamas es uno de los instrumentos del régimen iraní, pero el canciller iraní dijo que directamente podría ser una acción preventiva en contra de Israel. El conflicto que tiene en vilo al mundo y que hemos venido a cubrir desde el lugar de los hechos con el equipo del 12. Ese es el marco. Hoy lo que hicimos fue un extenso recorrido por uno de los pueblos de los que se adueñó Hamas en el brutal ataque del sábado 7 de octubre. Un pueblo, Be'eri, un kibutz, que está pegado a Gaza. Cuando los atacantes vulneraron partes de la valla que separaba Gaza de Israel, a Be'eri entraron directamente a los tiros en una cacería humana para matar o secuestrar a quien encontraran, mujeres, niños, ancianos. En Be'eri, este kibutz que recorrimos, hubo decenas de víctimas fatales, quizás cientos. El recuento todavía no se completa, ¿no? De las 1.400 víctimas fatales que hubo en Israel por el ataque de Hamas, por la intrusión de Hamas, una parte significativa fue en ese poblado que quedó arrasado, destruido. Y hoy ingresamos ahí, por primera vez se abrieron las puertas para que la prensa recorra cómo quedó Be'eri. Una aclaración, es el kibutz que también se hizo famoso por esas trágicas horas, porque quedó registrado cómo fue el ingreso de los atacantes de Hamas disparando. Un video registrado, tomado, filmado por los atacantes de Hamas. En Be'eri, además, hay mucha gente secuestrada. Muchos de los secuestrados que tiene Hamas en Gaza son vecinos de Be'eri. Las imágenes que seguramente estamos compartiendo ahora son elocuentes. Es estremecedor recorrer ese lugar, que era un poblado muy bonito, con casas todas iguales, erigido por judíos de ideales socialistas, un tipo de organización social muy particular, la del kibutz, ¿no? Con actividad agrícola y en ese caso en particular en el kibutz de Be'eri, con una imprenta muy exitosa, con tecnología muy moderna, que exporta servicios o exportaba servicios a Europa. En Be'eri no queda nadie, está todo destruido, las casas, bueno, las están viendo ustedes en las imágenes, incendiadas, repletas de marcas de metralla, explotadas, hay de todo. También las instalaciones comunes, jardín, guardería, escuela, centro médico. Arrasó Hamas con Be'eri, una localidad a la que el ejército de Israel le costó 24 horas recuperar el control. Los combates para expulsar a los atacantes de Hamas fueron feroces. Durante 24 horas los atacantes de Hamas fueron dueños de ese lugar. La verdad que fue una experiencia estremecedora, como decíamos, también en algún punto espeluznante, como lo había sido un rato antes la odisea de llegar a Be'eri. Be'eri está pegado a Gaza, hay lugares de esta comunidad que está a 500 metros, a 400 metros. Y en todo el camino hasta Be'eri tuvimos que ir esquivando retenes, logrando que nos permitan avanzar, y hemos quedado en varios momentos en medio de explosiones cruzadas, explosiones que venían del lado israelí
y que sonaban, según nuestra escasa experiencia en la materia, a 200, 500, 700 metros, no mucho más allá, y también explosiones que venían de Gaza y que también sonaban muy cerca. Tuvimos muchos de esos momentos de extrema tensión durante la cobertura que hicimos hoy. Y más temprano otra realidad espeluznante que nos tocó retratar. Pasábamos por la ruta y casualmente encontramos en una parada de colectivos, en medio de la nada, en una ruta en medio de la nada en Israel, a 1 o 2 kilómetros de Gaza, del límite con Gaza, un refugio, como tantos que hay en Israel, para que la gente se ponga a resguardo en caso de que caigan cohetes, en caso de que caigan misiles, que es algo habitual. Se intensificó la noche de la intrusión de Hamas en Israel, pero que ya era algo habitual, por eso hay toda esa red de cuidados, toda esa infraestructura de refugios. En ese refugio había gente trabajando. Nos acercamos y eran los delegados de un cuerpo especial que se dedica a buscar rastros humanos, a identificarlos, a separarlos. Bueno, ese refugio todavía no había sido requisado y ahí estaba, con un espantoso olor a muerte, todavía los restos del asesinato de un número indeterminado de personas que murieron en ese refugio. Muchísimos disparos y también nos explicaba uno de estos técnicos, de estos especialistas, impactos de granada que arrojaron los atacantes de Hamas dentro del refugio donde se estaban guareciendo los israelíes que intentaban protegerse del ataque. La palabra de uno de estos especialistas que se dedican al trabajo de investigación y separación de los restos humanos. אנחנו עכשיו מהיחידה של זק"א 360. קיבלנו עדכונים מבחינת צה"ל שעדיין נותרו חלקי גופות ועדיין כאן במיגונית גם אפשר לראות. ואנחנו מנסים לאתר את האחרונים. Hacemos la traducción. Ellos son de la división 360 de Zaka, son los que recuperan los cuerpos de los muertos y recibieron una actualización del ejército que aquí todavía hay partes, restos de cuerpos, y entonces vinieron a buscar los restos faltantes y ya se puede ver la sangre y los cuerpos de la gente. ¿Cuántos cuerpos encontraron en este refugio? זה עדיין אפשר למספר את זה. אני פשוט מתנדב עם 360 בשיתוף פעולה, ואנחנו ממש מראות קשים. Que es difícil decir un número porque son varias cosas que tienen que juntar todo y entonces hacer una cuenta o ver cada parte de qué cuerpo es, lo que sea. Y él es un voluntario y dice que las imágenes que son muy difíciles. Primera revisión que hay de este tipo en este lugar. לא, אנחנו שוב פעם, היה את הפינוי של הגופות, היה את הפינוי של הפצועים, עכשיו עושים סבב נוסף, כי אתם רואים פה, זה מרחב מאוד מאוד גדול, אז כבר נכנסים לפרטים היותר קטנים, אם זה חלקי גופות ועוד דברים שאני מעדיף לא לתאר כרגע No, al principio lo que hicieron fue quitar todos los cuerpos y los heridos, y ahora que es una zona muy grande, se van a la parte más de detalles, más detallada de lo que son partes de cuerpos y otras cosas que no quiere decir aquí en frente de la cámara porque es muy difícil para él. El equipo del 12 en una ruta que bordea Gaza. Estamos a 2 kilómetros de Gaza, escuchando constantemente explosiones de uno y otro lado. Escuchan ustedes, son explosiones muy fuertes. Nos encontramos acá con una escena terrible. Un refugio de esta ruta cercana a Gaza, lleno de rastros de gente asesinada durante el ataque de Hamas. Vamos a mostrarles aquí, vamos a ingresar a la pared. Realmente no se puede entrar, es un horror por la cantidad de cadáveres que desde hace 9 días están aquí dentro con todo el olor a muerte que ustedes imaginarán. La pared llena de impactos de las balas, mientras la gente que se dedica al rastreo de los restos de cuerpos humanos está haciendo hoy, después de 10 días del ataque de Hamas, por primera vez su trabajo en este lugar. Vemos que hay restos de ropa, zapatillas, bueno, hay dentro restos humanos por todas partes.
un cuadro de horror el que el equipo del 12 en Israel, pegado a Gaza, está registrando en estos momentos.